La enorme flota Sargot avanzaba lentamente por el vacío del espacio. Sus naves oscuras, con formas afiladas como cuchillas, parecían sombras gigantes moviéndose sin hacer ruido. Toda la flota tenía un objetivo claro, la Tierra. Para ellos, la humanidad era una especie joven, sin experiencia, y demasiado débil para defenderse. El alto comandante Barkul estaba seguro de que la invasión sería rápida y fácil. Barkul observaba la pantalla principal desde el puente de mando. En ella aparecía el planeta azul, pequeño y tranquilo. La Tierra no tiene nada especial, pensó. Pero el Consejo quiere controlarla. Y yo cumpliré la misión. Los oficiales a su alrededor también estaban relajados. Algunos incluso sonreían. Habían destruido mundos más fuertes en el pasado. Conquistar la Tierra parecía un trabajo menor. Pero entonces, todo cambió en un segundo. Las luces de la nave principal parpadearon. Los motores se detuvieron por completo. Las pantallas se apagaron y luego encendieron otra vez, como si una fuerza invisible hubiera entrado en todo el sistema. ¿Qué está pasando?, preguntó un oficial joven, mirando sus controles sin entender nada. Barkul se puso de pie, alarmado. Reporten el problema. ¿Es un ataque humano? No, señor, respondió la ingeniera Adriala. No detecto ninguna nave humana. No hay armas, no hay señales de energía, no hay nada. Es como si algo hubiera penetrado directamente en el núcleo del sistema. La palabra penetrado hizo que varios oficiales se miraran nerviosos. La tecnología Sargot era famosa por ser impenetrable. Ninguna especie conocida podía entrar en sus comunicaciones ni tocar sus motores. De pronto, una voz se escuchó en todas las naves. Era una voz clara, firme y completamente humana. Alto. La palabra resonó en el aire como un trueno. No era un mensaje normal. Sonó dentro de cada pantalla, de cada altavoz, de cada canal de comunicación, incluso dentro de los cascos y dispositivos personales. Todos quedaron congelados. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el sonido tembloroso de la respiración de los oficiales. Barkul frunció el ceño. ¿Quién está hablando? ¿Desde dónde transmite? Driala revisó rápidamente los datos, pero no encontraba nada. No lo sé, señor. La señal no viene de la Tierra. No viene del sistema solar. No viene de ningún punto reconocible. Es imposible. La voz volvió a sonar, esta vez con más fuerza. No avancen más hacia la Tierra. La frase hizo que toda la sala quedara paralizada. Los Sargot eran una especie orgullosa, famosa por su fuerza y por no temer a nada. Pero esa voz, tan calmada y directa, tenía algo que los hizo sentir pequeños. Varco respiro hondo. Humanos, no deberían tener esta tecnología. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la voz interrumpió. Si se acercan 1 kilómetro más, todos ustedes serán eliminados. La sala se llenó de tensión. Era una advertencia, pero sonaba más como una sentencia. Un oficial dio un paso atrás, con miedo real en los ojos. Señor, esto no es una broma. La señal tiene poder. Puedo sentirlo. Driala seguía analizando la información. La señal ha tomado control del motor principal, de las armas, de las defensas. No puedo recuperarlas. Es como si esta tecnología fuera miles de años más avanzada que la nuestra. Barkul sintió un escalofrío. Pero los humanos no tienen eso. Son débiles. Sus naves son primitivas. La ingeniera levantó la vista. Sí, los humanos normales, pero, ¿y si no son ellos? La pregunta cayó como una bomba dentro del puente de mando. Todos pensaron lo mismo al mismo tiempo. Si no eran humanos, ¿entonces quién era? Las pantallas mostraron un destello blanco. Las alarmas se detuvieron. Y una imagen apareció frente a ellos, la figura de un humano alto, vestido con un traje negro sin insignias. La sombra del casco ocultaba su rostro. Debajo de la imagen, una sola palabra apareció lentamente. Terran Guardian. Barkul dio un paso atrás, sorprendido. Ese nombre no está en nuestros archivos. Driala revisó sus datos. Correcto, señor. No tenemos registro de ningún grupo humano con ese título. Ni militar ni científico. La imagen del Terran Guardián levantó la mano lentamente. Sus dedos brillaron con una luz azul. Y la señal se cortó abruptamente. No hubo explosión, no hubo ruido. Simplemente, desapareció. Los oficiales comenzaron a murmurar, pero el miedo era evidente. ¿Cómo es posible?, preguntó uno. ¿Qué tecnología es esa?, preguntó otro.
¿Están protegiendo a la Tierra?, susurró un tercero. Barkul sintió algo que no había sentido en años, verdadera duda. Algo está protegiendo a los humanos, dijo en voz baja. Algo que nosotros no conocemos. El puente de mando quedó en un silencio pesado. Toda la invasión estaba detenida por una sola palabra. Alto. Y por primera vez en décadas, la flota Sargot comenzó a sentir miedo. La flota Sargot seguía completamente inmóvil. No por decisión propia, sino porque la misteriosa señal humana aún controlaba los sistemas principales. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Todos temían que cualquier palabra pudiera provocar otro mensaje, o algo peor. La ingeniera Driala trabajaba sin descanso frente a su consola. Sus manos temblaban mientras analizaba cada pulso de energía. Señor, dijo con voz baja. Necesitamos saber qué fue eso. No podemos movernos hasta entenderlo. Varkul respiró hondo. Era un guerrero, un líder, pero ahora incluso él sentía un nudo en la garganta. Empiece el análisis completo de la señal, ordenó. Rastree el origen. Driala asintió y abrió cientos de ventanas holográficas. La información se movía rápido, demasiado rápido para una señal creada por humanos. Esto no parece tecnología terrestre, murmuró uno de los oficiales. Es demasiado limpia, demasiado precisa. Exacto, respondió Driala. Es como si conocieran todos nuestros sistemas. Nuestras claves, nuestros códigos, incluso nuestras debilidades. Barkul apretó los dientes. Pero eso es imposible. Nuestro imperio nunca comparte datos. Y nadie ha capturado tecnología Sargot intacta. Un oficial joven, casi susurrando, dijo. Señor, tal vez no necesiten capturar nada. Tal vez llevan años observándonos. La frase hizo que varios se estremecieran. En ese momento, una nueva señal apareció en la pantalla central. No era una voz esta vez. Era un archivo antiguo, muy antiguo. Driala lo abrió con cuidado. La imagen era difusa. Vieja. Borrosa. Mostraba una nave Sargot, destruida flotando en el vacío. Barkul reconoció el modelo. Esa es la expedición del sector Helios. La misión que desapareció hace 200 años. La historia oficial decía que esa flota había sido víctima de un campo de asteroides. Un accidente simple. Pero el video mostraba otra verdad. Una sombra negra, enorme, salió de la nada y destruyó la nave con un solo impacto de energía azul. Era exactamente la misma luz que había brillado en la mano del Terran Guardián. Todos quedaron en shock. ¿Qué es esa nave?, preguntó un oficial. Driala aumentó la imagen. La sombra tenía bordes cambiantes, como si su forma no fuera estable. Sus luces eran finas, casi invisibles. Una tecnología jamás vista. Barkul se acercó lentamente. Esto no fue un accidente. Esta flota fue eliminada. Driala terminó la frase con voz temblorosa. Por la misma fuerza que nos detuvo hoy. La evidencia era clara. Aquella entidad, aquella nave, aquel guardián, había estado defendiendo el sistema solar mucho antes de que la humanidad desarrollara motores interestelares. Era como si la Tierra hubiese tenido un protector oculto desde tiempos desconocidos. Si esto es real, dijo Barkul, entonces hemos estado caminando hacia una trampa desde el principio. La pantalla parpadeó otra vez. Esta vez, no se mostró un video. Apareció un mapa. Un mapa del espacio cercano a la Tierra. Pero lo extraño era que incluía zonas que los Sargot nunca habían podido escanear. Regiones ocultas. Vacíos perfectos. Lugares donde sus sensores siempre fallaban. Driala abrió los ojos de par en par. Señor, estas zonas ocultas no son errores. No son fallos. Alguien las está tapando. Alguien está ocultando algo grande. Barkul sintió un escalofrío frío recorrerle la columna. ¿Qué hay detrás de esas zonas? Antes de que Driala pudiera responder, un nuevo mensaje apareció en letras rojas. No busquen. La palabra resonó en todo el puente. Directa. Autoritaria. Era una advertencia clara. Un silencio mortal cayó sobre todos. Ellos, nos están viendo, susurró uno de los oficiales. Cada movimiento. Cada análisis. Cada búsqueda. La ingeniera dio un paso atrás de la consola. Señor, ellos están dentro de nuestros sistemas en tiempo real. No están respondiendo a lo que hacemos. Están respondiendo mientras lo hacemos. Era una tecnología que superaba todo lo que la galaxia conocía. La pantalla volvió a parpadear. Una última línea apareció. La Tierra no debe ser tocada. Entonces,
la imagen desapareció por completo. Los motores de las naves siguieron bloqueados. Las armas seguían apagadas. Y el silencio de la flota se volvió más profundo que el vacío del espacio. Barkul cerró los ojos unos segundos. La humanidad no está sola. No, señor, respondió Driala. Y quien los protege es más poderoso que cualquier imperio conocido. La tensión era tan fuerte que parecía llenar el aire. El miedo era real. La amenaza, aún mayor. Y todos sabían una cosa. La invasión ya no era una misión. Era una sentencia de muerte. La flota Sargot seguía detenida en medio del espacio, atrapada por aquella fuerza desconocida. Los motores permanecían bajo control externo. Ningún intento de reiniciarlos funcionaba. La tensión era tan profunda que incluso el sonido del aire reciclado parecía demasiado fuerte. Barkul caminaba de un lado a otro del puente de mando. Cada segundo sin respuestas aumentaba su frustración y su miedo. Nunca había experimentado una amenaza tan silenciosa, tan invisible, tan segura de sí misma. La ingeniera Driala continuaba revisando los datos que el mensaje había dejado a la vista. No era usual que un enemigo entregara información, pero aquello no se sentía como un acto de guerra. Era más bien una advertencia. Una demostración. Señor, Driala habló con voz baja, como si temiera que algo escuchara. He encontrado un archivo antiguo. Muy antiguo. Y no debería existir en nuestros sistemas. Barkul se acercó de inmediato. Muestralo. La pantalla se iluminó con símbolos en un idioma olvidado. Driala los tradujo rápidamente. Proyecto, Horizonte Oculto. Clasificación, prohibida. Barkul frunció el ceño. Ese proyecto fue cerrado hace siglos. Sí, señor. Pero parece que alguien reactivó parte de la información sin permiso. Y lo peor, no fueron los Sargot. La pantalla cambió. Un informe emergió, lleno de datos confusos. Pero había una frase clara. Contacto con entidad desconocida en el borde del sistema humano. Driala abrió una imagen estática capturada por un sensor antiguo. Se veía un punto azul brillante, y detrás, una sombra enorme, casi invisible a simple vista. La sombra tenía la misma forma cambiante que la nave que destruyó la antigua expedición. Pero entonces apareció una segunda imagen. Era un humano. No un soldado, no un científico. Un humano normal, parado sobre una colina, mirando el cielo. Y detrás del humano, la sombra lo protegía. Barkul dio un paso atrás. ¿Por qué un humano común tendría a una entidad así protegiéndolo? Driala negó con la cabeza. No lo sé, señor. Pero parece que estas entidades han estado ligadas a los humanos durante siglos. Tal vez, desde que la especie humana era primitiva. Los oficiales empezaron a murmurar entre ellos. ¿Son armas humanas? Aliados? ¿Dioses? ¿Experimentaron con ellos? Ninguna pregunta tenía respuesta. De pronto, la pantalla mostró otro video. Esta vez era más claro. Una pequeña nave exploradora Sargot se acercaba al sistema solar hace unos 500 años. La nave registraba energía normal alrededor del planeta Tierra. Pero lo realmente impactante era lo siguiente. Una figura humana apareció frente al visor, flotando en el vacío, sin traje, sin respiración, sin movimientos bruscos. Su cuerpo brillaba levemente. Barkul abrió los ojos, incrédulo. Eso no puede ser un humano. Los humanos no sobreviven en el espacio. La ingeniera asintió lentamente. Exacto. Por eso el Consejo decidió ocultar esta información. Si la galaxia supiera que humanos pueden hacer esto, todos temerían a la Tierra. Pero antes de que la nave exploradora pudiera acercarse, la figura humana extendió la mano. La nave dejó de moverse. Todos los sistemas se congelaron, igual que ahora. Las luces de la nave exploradora parpadearon como si suplicaran ayuda. Y luego el video terminó. Silencio. Profundo. Pesado. Señor, Driala traigo saliva. Esta energía coincide con la del Terran Guardián que vimos hoy. Es el mismo estilo. La misma forma. Entonces, dijo Barkul muy despacio, esta entidad ha estado protegiendo a los humanos desde hace siglos. No son una invención reciente. No son un proyecto. No son soldados. Son algo más antiguo. Un oficial murmuró. ¿Y si los humanos no lo saben? ¿Y si ellos mismos no entienden quién los protege? Una idea terrible cruzó la sala. La humanidad podría ser la especie más peligrosa del universo, sin siquiera saberlo. La pantalla cambió otra vez. Esta vez no era un video antiguo. Era un mensaje nuevo.
Solo 2 palabras. No mirar. Driala retrocedió como si hubiera recibido una descarga. Señor, ellos pueden ver lo que estamos revisando. Todo. Cada archivo que abrimos. Cada dato que tocamos. Barkul sintió un sudor frío en la frente. ¿Cuánto tiempo llevan observándonos? Driala respondió con un susurro. Tal vez, siempre. Los oficiales se quedaron helados. La nave vibró ligeramente. Algo estaba pasando fuera. Barkul ordenó abrir las cámaras externas. Cuando la imagen apareció, todos quedaron sin palabras. Una segunda sombra gigante había aparecido detrás de la flota Sargot. Era más grande que la primera. Sus luces eran casi invisibles, como estrellas moribundas. Se movía sin generar energía detectable. Sin ruido. Sin calor. Era como si el espacio mismo la hubiera creado. Y aunque no podían ver su rostro, todos sintieron una presencia fuerte, antigua, poderosa. Varkul murmuró. No estamos viendo tecnología. Estamos viendo guardianes reales. La sombra se acercó lentamente, como evaluando a la flota invasora. Y entonces, sin aviso, envió un mensaje claro. Retírense. El puente de mando estaba sumido en un silencio tan profundo que parecía absorber el aire. La aparición de la segunda sombra había congelado los corazones de todos. Nadie se atrevía a respirar fuerte, ni a mover un dedo. Era como estar frente a un depredador gigantesco, uno que podía destruirlo sin esfuerzo. La sombra se movía lentamente detrás de la flota Sargot. No generaba energía detectable, no tenía motores visibles, y aún así, su presencia dominaba el espacio. Driala hablaba con voz temblorosa. Señor, esta segunda entidad es aún más grande que la primera. Y su firma energética es completamente distinta. Barkul observaba sin comprender. ¿Distinta? ¿Cómo distinta? Señor, la primera sombra tenía una energía azul suave. Esta, tiene una energía roja profunda. Es más pesada. Más antigua. Más agresiva. Las luces de la nave parpadearon como si algo las empujara desde afuera. La sombra gigante parecía respirar, aunque no tenía forma, ni ojos, ni boca. Pero su presencia era tan real como la nave misma. Un oficial, con la voz rota, susurró. ¿Qué son estas cosas? Driala miró sus datos, pero no encontraba respuestas. No lo sé, señor. Pero claramente, no trabajan para los humanos. Parecen independientes. La idea dejó a todos paralizados. Si no protegían a la humanidad por órdenes humanas. Si no eran máquinas. Si no eran soldados. Entonces esas entidades tenían su propio propósito. Y habían decidido proteger la Tierra. ¿Pero por qué? Antes de que alguien pudiera procesar la idea, las pantallas se apagaron otra vez. Y apareció un mensaje nuevo. Esta vez no era una frase corta, sino un símbolo. Era un círculo luminoso, dividido en 3 secciones. 3 sombras. 3 colores distintos. 3 fuerzas. Barkul sintió un escalofrío. Es un símbolo de advertencia. Driala negó suavemente. No, no lo es. Es algo más profundo. Parece una jerarquía. La imagen se expandió. Los 3 símbolos formaban una especie de triángulo con un punto en el centro, un punto azul muy brillante, la Tierra. Y entonces, la nave comenzó a temblar. No por daño, no por armas, sino por una señal fuerte, clara y poderosa. Era una voz. Pero no era la misma voz humana del primer mensaje. No. Esta voz era distinta. Era más seria, más antigua, más profunda. No sonaba como un humano. Ni como un Sargot. Ni como nada conocido. Decía solo una palabra. Retírense. El sonido resonó como un golpe en cada rincón de la nave. Un oficial cayó al suelo, temblando. No puedo escuchar esa voz otra vez. Siento que me rompe la mente. Barkul intentó mantener la calma. ¿Puedes identificar la fuente? Driala negó de inmediato. No es una sola fuente. La voz viene de todas partes a la vez. Es como si el espacio mismo hablara. La sombra roja empezó a moverse. Se acercaba a la nave insignia Sargot, lenta pero inevitable. Cada segundo parecía acercar su destrucción. Barkul sintió el miedo más puro recorriendo su cuerpo. Si no nos movemos, nos destruirá. Señor, dijo Driala. No podemos movernos. Ellos aún tienen control total de nuestros sistemas. El puente comenzó a vibrar con más fuerza. Era como estar dentro del corazón de una tormenta cósmica. Entonces, la primera sombra,
la sombra azul, apareció frente a la flota. Ya no estaba detrás. Ahora estaba bloqueando la ruta de avance. La flota estaba atrapada entre las dos entidades. Barkul apretó los dientes. Nos están cercando. Como si quisieran que tomemos una decisión. En ese momento, la voz volvió a hablar. La tierra no debe ser tocada. Dryala respiro hondo. Es una regla, señor. Una regla absoluta. Y ellos son sus guardianes. ¿Quiénes? Preguntó un oficial, aterrado. ¿Quiénes son ellos? La pantalla respondió con un nuevo mensaje. Una frase que congeló a todos. Nosotros no somos los primeros. Un silencio mortal cayó sobre el puente. ¿Qué significa eso? Preguntó Barkul. Dryala, con voz baja, respondió. Significa que hubo otros guardianes antes que ellos. Más antiguos. Más poderosos. Y que la tierra ha sido protegida, no desde hace siglos, sino desde hace milenios. Una tercera luz apareció en la distancia. Una tercera sombra, enorme, se materializó lentamente. Verde, silenciosa, profunda, casi elegante. Cada nueva aparición hacía que el espacio se sintiera más pequeño, como si el universo se inclinara hacia ellos. Barkul entendió la verdad. No son humanos. No son máquinas. Son entidades que eligieron proteger la tierra por razones que no comprendemos. La voz habló una última vez. Última advertencia. Las tres sombras avanzaron lentamente al mismo tiempo. Y en ese instante, toda la flota Sargot supo que estaban frente a algo que no podían derrotar, ni entender. El espacio alrededor de la flota Sargot se había transformado en un escenario imposible. Tres sombras gigantes rodeaban las naves invasoras. La sombra azul, silenciosa y fría. La sombra roja, poderosa y agresiva. Y la sombra verde, estable y profunda, como si fuera la más antigua. Las tres estaban ahora completamente visibles. No eran naves. No eran máquinas. No eran seres vivos como los Sargot o los humanos. Eran algo más, algo que la galaxia jamás había visto y jamás había entendido. Y todas estaban allí por un solo motivo. La Tierra. El puente de mando estaba congelado. Los oficiales ya no discutían. Ni siquiera temblaban. Estaban demasiado asustados para moverse. Barkul, sin embargo, respiró hondo y levantó la cabeza. Sabía que la próxima decisión sería la más importante de su vida. Y quizás, la última. Dryala, dijo con voz baja pero firme, ¿los motores siguen bajo control externo? Ella revisó los datos, temblando. Sí, señor, pero hay un cambio. ¿Cuál? Las sombras han soltado el control, pero solo del sistema de navegación. El motor de salto sigue bloqueado. Podemos movernos, pero no podemos escapar. Era claro. Los guardianes les permitían elegir, dentro de límites. Barkul apretó los dientes. Quieren ver qué decidimos. Quieren saber si entendemos la advertencia. La sombra roja, la más grande, avanzó un poco más. Sus bordes se deformaban como si estuviera lista para destruir la nave insignia con un solo movimiento. La sombra azul brilló ligeramente, como si estuviera esperando. La sombra verde se mantuvo firme, observando, sin moverse. Entonces la voz, esa voz profunda, antigua, que parecía venir del propio universo, habló otra vez. Elegant. El sonido de esa palabra resonó dentro de cada mente. Un oficial gritó. No puedo soportarlo. Esa voz me rompe por dentro. Cálmate, ordenó Barkul, aunque él también sentía dolor. Era como si la voz no solo hablaba, sino que probaba su fuerza mental. Dryala, preguntó Barkul, ¿qué pasa si intentamos avanzar hacia la Tierra? Ella respondió con absoluta seriedad. La sombra azul nos destruiría en segundos. ¿Y si atacamos? La sombra roja nos borraría del universo. Barkul trago saliva. ¿Y si no hacemos nada? Dryala lo miró con tristeza. La sombra verde esperará unos minutos. Y después, hará lo mismo. La decisión era clara. No había victoria. No había opción de pelear. Solo había rendirse, o morir. Barkul cerró los ojos unos segundos. Cuando volvió a abrirlos, su rostro había cambiado. Ya no era el alto comandante Sargot famoso por conquistar mundos. Era un ser vivo que acababa de ver algo que superaba toda lógica. Dryala, abre un canal de comunicación con las sombras. La sala entera lo miró horrorizada. Señor, no haga eso. Podrían matarnos. Ellos no hablan con nosotros, solo nos amenazan. Pero Barkul levantó la mano. ¿Es eso, o nada?
Driala, temblando, abrió el canal. Canal abierto, señor. Barkul respiró profundamente y habló. Guardians. No vinimos a la tierra por odio. No vinimos por destrucción. Vinimos, porque nuestro imperio nos ordenó hacerlo. Pensamos que los humanos eran débiles. Pensamos que la tierra era fácil de conquistar. Pero ahora vemos que está protegida, por fuerzas que no entendemos. Se detuvo. El silencio alrededor era absoluto. Así que elegimos retirarnos. La sombra azul parpadeó. La sombra roja dejó de avanzar. La sombra verde inclinó su forma ligeramente, casi como un gesto. Entonces la voz habló otra vez. Retírense. Pero esta vez, la voz no traía amenaza. Traía decisión. Era como si aceptara su elección. Driala gritó. Señor, los motores están liberados. Tenemos control total. Barkul no dudó un segundo. Orden a toda la flota, damos media vuelta. Nos vamos del sistema solar ahora mismo. Las naves Sargot giraron lentamente. Las sombras no se movieron. Solo observaban. Mientras la flota avanzaba lejos de la Tierra, la sombra verde comenzó a desaparecer, desvaneciéndose como niebla. Luego la sombra azul se desmaterializó. Y por último, la sombra roja, se retiró con un rugido silencioso que hizo vibrar los sensores. Entonces el espacio quedó vacío. Como si nunca hubiera habido nada allí. Barkul miró la pantalla donde la Tierra se hacía pequeña en la distancia. Esa especie, dijo con voz baja, no es lo que creemos. Y quien los protege, es algo que supera todo lo que conocemos. Driala cerró los sistemas de comunicación. Señor, ¿qué le diremos al consejo? Varkul respiró hondo. La verdad. Aunque ellos no la crean. La flota Sargot saltó al hiperespacio. Y en ese silencio final, una última señal apareció en la nave insignia. Un mensaje corto. Frío. Directo. Y definitivamente humano. No vuelvan. El puente quedó en silencio total. La galaxia entera pronto sentiría el eco de esas dos palabras. Y la Tierra. Seguía siendo el planeta más protegido del universo.